En este caso vamos a encontrar la ecuación de esta serie de datos con el fin de usar el método de regresión lineal. Hay que tener tres valores en cuenta: las películas, el presupuesto y los precios ganados. En primer lugar vamos a encontrar x al cuadrado, o sea, el presupuesto al cuadrado. Encontramos el primer dato y lo bajamos a las otras casillas. En segundo lugar vamos a encontrar el y al cuadrado, o sea, premios ganados por sí mismo. Encontramos el dato de la primera casilla y después bajamos, lo seleccionamos a las otras casillas. Y finalmente vamos a encontrar X por Y, o sea, presupuesto por premios. Encontramos el dato de la primera casilla y después lo bajamos a las otras casillas. Para finalizar, vamos a encontrar la suma de todos estos datos. ¿Cómo se hace? Entramos a las fórmulas de Excel, buscamos suma, sumamos todos los datos de X y después pasamos todos esos datos a las otras casillas de la parte inferior de la gráfica, con el fin de, encontrar el coeficiente de correlación, la función A, la función B y el coeficiente de determinación. Ahora, cuando se tengan todos los datos, ya se puede emplear la función. Para la función necesitaremos de primer lugar el número de datos, en este caso es 10, por la suma de E por Y. Así se lo restamos a la suma de X por la suma de Y. Una vez tengamos esto, ponemos todo esto sobre la raíz cuadrada, seleccionamos la función de raíz cuadrada en Excel y agregamos el valor. El valor va a ser, abrimos paréntesis, de la suma de 10, el número de datos otra vez, por la suma de x al cuadrado. Cerramos paréntesis y a esto le restamos la suma de x elevada al cuadrado, lo cual es diferente, pues esta es tomar la suma de x y multiplicarla por sí mismo. Una vez se tenga listo esta parte del denominador, se hará lo mismo con las variables de y. Entonces, se abre paréntesis y se escribe, tengo que cerrar paréntesis primero, ahora sí, se multiplica por, abro paréntesis y comienzo a escribir el número de datos otra vez, que es 10, por, esta vez será la suma de y al cuadrado. Cerramos paréntesis y a esto le vamos a restar y elevado al cuadrado, o sea, la suma de y por sí misma. Una vez se tenga esto, ya podemos determinar el coeficiente de correlación. Cerramos todos los paréntesis, teniendo en cuenta que es apropiado, y nos da el siguiente número. Ahora se necesita encontrar la función, las variables a y b, o más bien dicho, constantes en este caso. Para la constante a necesitaremos el número de datos, 10 de nuevo, por la suma total de x por y. A esto le vamos a restar x, la suma de x por la suma de y. Eso será el denominador. Para el denominador se necesitará tomar el número de datos de nuevo, que es 10, y a esto multiplicarlo por x al cuadrado. Una vez se tenga esto, se cierra paréntesis y se le resta x elevado al cuadrado, que repetimos es la suma de x por sí misma. Una vez se tenga esto, se tendrá listo el denominador y se tendrá la constante a de la función. De igual modo, vamos a encontrar la constante b de la función, que es, abrimos paréntesis y buscamos la suma de x por la suma de e por y, x por y, perdón. Cerramos paréntesis y a esto le restamos la suma de y por la suma de x al cuadrado. Se cierra paréntesis totalmente y esto será nuestro denominador. Cierro un paréntesis, cierro el segundo y esto se lo divido a. Tomo otra vez la suma de x por la suma de x, o sea, la suma de x elevado al cuadrado, por menos la multiplicación entre el número de datos, que es 10, y la suma de x al cuadrado. Vemos claramente que el denominador de la parte b de la función es el negativo o el opuesto del denominador de la parte a de la función. Cuando ya tengamos esto, ya podemos deducir la función. Pero primero encontremos el coeficiente de determinación. Para esto se multiplicará el coeficiente de correlación por sí mismo, o sea, al cuadrado.
Una vez se tenga esto, se tiene la función en modo manual. Ahora vamos a mostrar el método automático. Para este método se irá a la opción gráficas y se seleccionará gráfica de dispersión. Lo que saldrá será esto. Una vez salga la gráfica, se selecciona un punto y se hace clic derecho. Una vez uno haga esto, saldrá un menú donde se seleccionará la opción lineal y mostrar la ecuación. Si vemos, la función es similar a la que habíamos deducido del método manual, lo que significa que es acertado. Cualquiera de los dos métodos es posible de usar y los dos van a llevar a la misma respuesta, siendo la función igual a y igual a 0,000, o podemos escribir 1,542 e a la menos 6 a la menos 8 x, y a esto se le sumará 4,27, y así tendremos la función lista y vemos que de las dos maneras la función es igual.